Veamos dos ejemplos recientes que han pasado en América Latina y cómo la oposición se ha manejado para poder lograr un triunfo y desalojar del gobierno al partido que estuvo en ese momento. Veamos el caso de Argentina en las elecciones de 2023. En las elecciones de 2023 en Argentina, en la primera vuelta, el candidato del partido oficialista, el señor Massa, obtuvo un 37% para llevarse el triunfo en primera vuelta. Javier Milei, el actual presidente de la República en Argentina, obtuvo un 30%. Y en un tercer lugar quedó la señora Patricia Bullrich con un 24%. ¿Qué hizo Milei para la segunda vuelta? Hizo un pacto electoral con Patricia Bullrich y sumó el 30% que obtuvo en la primera vuelta más el 24% que obtuvo Patricia Bullrich y le ganaron al partido oficialista y al candidato Massa con un 57% para alzarse con la candidatura y a la presidencia de Argentina. Y veamos el caso de Chile, donde el partido oficialista llevaba como candidata a la señora Jara contra el partido de la oposición principal que encabezaba el candidato Kast, Antonio Kast. Jara obtuvo un 27% en la primera vuelta y Jara se quedó con un 24%. Sin embargo, en la segunda vuelta, Jara hizo un pacto con el que quedó tercero, cuarto y quinto. Y ya con esos votos, en la segunda vuelta, como pasó en Argentina, derrotaron al oficialismo. Aquí la situación se está dando completamente diferente. La oposición sigue estando dividida. No se ve un posible pacto electoral entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y parece que los ánimos y las apetencias personales y hasta incluso algún tipo de resentimiento que puedan existir entre Danilo Medina y Leonel Fernández están impidiendo que haya un pacto en República Dominicana que podría repetir la misma historia que se produjo tanto en Argentina como pasó en Chile. Todo luce indicar que la reticencia que existe en la oposición para llegar a un pacto parece ser que viene del PLD, porque el propio Danilo Medina acaba de decir hace unas semanas que él jamás, su PLD jamás apoyaría a un partido que lo que hizo fue aplicarle la operación tijera, es decir, que lo que intenta es destruir al PLD, o en otras palabras, como acaba de decir Guido Gómez Mazara, vacía completamente al PLD. Así las cosas, difícilmente podamos ver un pacto electoral entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Leonel sabe que necesita la ayuda del PLD, el PLD entiende que si Leonel gana, destruiría su partido y por lo tanto todo luce indicar que si no va a haber acuerdo, las posibilidades reales de la oposición para ganar las elecciones de 2028 son muy escasas. Todo esto es simplemente una hipótesis, porque nadie a ciencia cierta conoce quién va a ser el candidato del PLD. A lo mejor no sería Gonzalo Castillo, a lo mejor fuera Francisco Domínguez Brito, o Francisco Javier García, o el propio Abel Martínez, donde se abre una posibilidad de que si fuera uno de estos tres precandidatos, hubiese un acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Tampoco todo está definido en la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández se vislumbra como el posible candidato a la presidencia nuevamente, pero podría ser su hijo, Omar Fernández. Así que todos estemos preparados porque para el 2028 la oposición enfrenta un gran reto y es lograr un pacto electoral que permita unir otras fuerzas políticas para intentar lograr desalojar del gobierno al PRM. Si no lo hacen, las posibilidades siguen siendo escasas. Una recién encuesta llevada a cabo por el grupo de medios ACD dice que el 55% de las personas que fueron consultadas no tienen inclinación ni simpatía por ningún partido político. Es un indicador de que podría la abstención electoral en el 2028 subir. Y al único que le conviene una abstención más alta en el 2028 es al gobierno, al partido de gobierno, al PRM. Y por lo tanto, tanto Danilo Medina como Leonel Fernández, ambos tienen que saber que si están apostando a sacar al PRM del poder, tendría que hacer sí o sí un pacto forzado en la oposición para poder intentar lograr desalojar, repito, al PRM del gobierno en el 2028.